se basa la isquemia cardíaca. Se manifiesta con el dolor que decimos que es la angina. ¿Qué tipos de angina conocen ustedes? Tenemos los tres tipos de angina. La angina estable o angina de esfuerzo, que se produce únicamente cuando el paciente realiza un esfuerzo. Mientras está en reposo, no siente ningún dolor. Pero se va a jugar un partido de fútbol y ahí aparece el dolor. ¿Qué pasó? Incrementó el requerimiento de oxígeno, aumentó el bombeo cardíaco, aumentó la fuerza retráctil, aumentó el retorno venoso. No es que le falló la coronaria o se le obstruyó en ese momento. En ese momento lo que hizo el paciente fue aumentar el consumo y no le alcanza por lo que le están proveyendo sus arterias coronarias. Entonces, la angina estable, la angina de esfuerzo, es provocada por un aumento de la demanda de oxígeno. Solamente se presenta cuando el paciente realiza un esfuerzo. Si se presenta un gran esfuerzo, bueno, es una angina leve, ¿no? No va a tener una función muy importante. Pero si mi paciente quiere subir una escalera de 10 de calor y presenta una angina, obviamente que ese pequeño esfuerzo le está desencadenando una angina es porque tiene muy mala circulación coronaria, muy poco aporte de oxígeno. Generalmente estos pacientes tienen ateromas o lesiones ateromatosas en sus vasos que solamente se pone de manifiesto cuando el paciente aumenta el requerimiento de oxígeno. Entonces, aquí tiene su placa ateromatosa, mientras está en reposo no pasa nada, porque el flujo que circula por este calibre es suficiente. Pero cuando el paciente empieza a hacer actividad física, necesitamos que circule más flujo, y entonces estos diámetros no son suficientes para hacer circular tanto flujo, y ahí es donde va a ir. En la angina atípica ocurre lo contrario. En la angina atípica el paciente puede tener cualquier momento en el episodio de angina. Puede estar recibiendo máquina, o la computadora, o caminando, o durmiendo. En cualquier momento. ¿Y a qué obedece la angina atípica? A que se produce un espasmo vascular. Entonces, en ese momento en que se produce el espasmo, el tejido queda con menos provisión de oxígeno y un trabajo normal, un estado de reposo o un estado de actividad, porque se presenta en cualquier momento, puede desencadenar el dolor. Este espasmo es transitorio, o sea, no es una obstrucción permanente con una placa arteriosclerótica. Va a ceder en algún momento. Lo que tenemos que hacer es ayudarlo a ceder. Entonces, en esta situación, no es por un aumento de la demanda de oxígeno, el corazón puede estar en reposo, pero lo que se manifiesta es una disminución de la provisión de oxígeno. Esta angina que se presenta en cualquier momento se llama angina variable o angina de principal o angina atípica porque no tiene características definidas. Yo no puedo predecir en qué momento se va a presentar este episodio. Lo que sí se sabe es que generalmente el episodio de vasoespasmo se produce en una zona en donde ya hay una obstrucción ateromática. Entonces, si a este vaso está obstruido en este lugar, yo lo espasmodizo cuando estoy disminuyendo el calibre. Y ahí es donde se produce la falta de oxígeno y la manifestación anginosa. El tercer tipo de angina, estas son las anginas que se consideran estables, episodios isquémicos estables. El tercer tipo de angina es la más peligrosa, es la angina inestable. Esta angina pertenece a lo que se llaman los síndromes coronarios agudos, ¿no? Estudian ustedes en patología. ¿Junto con quién? Con el infarto de miocardio y con la muerte súbita. Son los tres elementos más riesgosos para el paciente que tiene alteraciones cardíacas o coronarias. La angina inestable generalmente se presenta en reposo. El paciente está descansando y empieza a sentir un dolor en el pecho y ese dolor tiene características diferentes al dolor de los otros dos episodios. Es un dolor que generalmente ha sido precedido ya por varios episodios anteriores, pero que cada vez dura más tiempo. Y cada vez es más intenso, y cada vez le produce al paciente más angustia y más sensación
borde de la muerte. ¿Qué ha sucedido en esas circunstancias? Tiene una placa arteriosclerótica, puede tener o no un espasmo, pero la placa arteriosclerótica ha roto el endotelio. Y sobre el endotelio se han empezado a agregar plaquetas y se ha empezado a formar un coágulo. Entonces, evidentemente esto no es tan transitorio. Tenemos mecanismos anticoagulantes en el organismo que van a tratar de destruir este trombito, pero esto ya no es transitorio, es un episodio que dura más tiempo. Y si yo no lo trato pronto, se terminará de obstruir el vaso y el tejido que está por delante se muere, se necrosa y me produce un infarto. Entonces, este es el episodio más peligroso de todos los episodios de aquí. Hay dos cosas. El vaso está obstruido, pero además la demanda habitual del corazón necesita más oxígeno. Ese 75% que saca de oxígeno es mentira, porque ahora tiene vasos obstruidos que están evitando que saque el 75%. Entonces la reserva cardíaca podrá ser muy normal, pero el vaso no tiene la capacidad de manejar el fluido y aportar ese oxígeno para que el corazón se contraiga. Los tres tipos de angina, como tienen una fisiopatología diferente, también van a tener un tratamiento diferente. En el momento en que el paciente tiene la angina del pecho, hay un tratamiento básico para disminuir el dolor. ¿Cuál es? Disminuir el trabajo cardíaco. Tengo que bajar al máximo el consumo de oxígeno, porque si está recibiendo un poquito de oxígeno, no puedo momentáneamente aportarle más oxígeno. No puedo llevarlo al quirófano y hacer una arterioplastia ahí en el quirófano. Bueno, puedo hacerlo en determinadas circunstancias, pero no en la mayoría de los casos. El paciente está en su casa, tiene el episodio espinoso, entonces, ¿qué es lo más adecuado? Disminuir al mínimo el consumo de oxígeno del corazón. El aporte bajo, pero si el corazón trabaja un poquito, muy despacito, le va a alcanzar con el aporte bajo de oxígeno. Para eso usamos los nitratos, de los cuales la droga representativa es la nitroglicerina. ¿Ustedes saben que es una droga que se utiliza para fabricar cerveza? ¿Qué se fabrica con la nitroglicerina? ¿Qué va? ¿Nunca vieron el coyote y el correcamino? TNT-ACME, trilitrodolueno, la dinamita. La dinamita se fabrica con la nitroglicerina. Claro, no nos hacen flotar a nosotros, los componentes de la dinamita, ¿no? La nitroglicerina tiene la capacidad de producir una vasodilatación muy rápida, muy brusca, fundamentalmente de piel, de los vasos venosos, o sea, los que llegan al corazón. Entonces, si disminuimos el flujo venoso que llega al corazón, mi corazón se carga menos. Si se carga menos, se distiende menos. Si se distiende menos, se contrae menos. Entonces estamos disminuyendo el consumo de oxígeno. Adicionalmente, el dosis un poquito más alta puede disminuir la resistencia de los vasos sistémicos, o sea, de la aorta, vasos arteriales y de las arterias coronarias. Pero el principal mecanismo no es que abra las coronarias, este es un mecanismo adicional. El principal mecanismo es que disminuye el retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso, disminuye el trabajo cardíaco y puedo adaptar mi corazón al poco oxígeno que está recibiendo el cerebro. Entonces, en las tres circunstancias, yo puedo utilizar nitratos en el episodio cardíaco. Este paciente, el primero, tiene angina cuando aumenta el trabajo cardíaco. Pero cuando está en reposo, pasa nada. Entonces, le daré a este paciente un tratamiento permanente con vasodilatadores. No tiene mucho sentido, ¿no? Obviamente que si tiene una placa arteriosclerótica y yo lo estudio y sé que tiene colesterol elevado, voy a tratar de mejorar el estado de su periferia. Le voy a dar una atorvastatina, una vitamina para que disminuya la cantidad de colesterol que tiene en los vasos.
si es gordo lo voy a hacer bajar de peso, si, bueno, le gusta comer, bueno, tendrá que hacer una dieta, tendrá que caminar despacio, no va a ir a jugar un partido de fútbol con un ¿no? ¿Hasta qué momento? Hasta que el colesterol desaparezca de sus arterias, entonces ya no va a tener problema. Si baja 50 kilos, hace una buena dieta, hace actividad física, hasta puede ser un deportista bueno en un futuro muy lejano. Eso depende del paciente, ¿no? Y de que ustedes le den las medidas adecuadas de lo que tiene que hacer. Pero no tengo por qué darle vasodilatadores permanentes. Pero si este paciente me dice que tiene una vida agitada, se levanta a las 5 de la mañana, que tiene que viajar 2 horas para su trabajo, que tiene un trabajo muy estresante, que le requiere actividad física y demás, y bueno, dice que va a repetir la angina en algún momento. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Le puedo dar adicionalmente al nitrato, que le va a bajar la precarga y la poscarga en el momento de la angina, adicionalmente le puedo dar un beta bloqueante. Entonces, con el beta bloqueante, por más que él tenga mucha actividad y mucha descarga adrenérgica, su frecuencia cardíaca va a bajar. Y si su frecuencia cardíaca baja, su corazón va a trabajar menos. Entonces está menos expuesto a un episodio térmico. Es la asociación más frecuente que tiene que ver. Suele hacerse los nitratos para bajar el retorno venoso y los beta bloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, el corazón trabaja más lento y la cantidad de oxígeno que le llega es suficiente. El mecanismo de corrección al problema que tiene este paciente es disminuir la demanda. Yo tengo que bajar el trabajo cardíaco. Y decir, obviamente, todas las medidas complementarias para que el paciente esté mejor, baje de peso, bajar el líquido, etc. Sí. ¿Este consumo moderado de alcohol es una medida buena? ¿Consumo? Moderado de alcohol. De alcohol. Bueno, hay mucha controversia con respecto al consumo de alcohol, ¿no? Dicen que para los hombres son más o menos 300 mililitros al día que podría favorecer por el efecto vasodilatador y antioxidante del alcohol. Y para las mujeres el consumo se reduce a la mitad, a más de 125 mililitros. Podría favorecer, pero en general se dicen que no, porque sobre todo los hombres que no están acostumbrados a moderarse mucho, ¿no? Ni hablemos de los bolivianos, estoy hablando en general de los hombres, pero los bolivianos no se moderan por casualidad. Los días a la noche se paran a morir y que tienen un cuarto más. Y no estoy hablando del lado de ustedes, donde eso es más o menos lógico, estoy hablando del papá de ustedes, del tío de ustedes, del abuelo de ustedes, que ya no son jóvenes, y que llevan el mismo ritmo de vida, ¿no? O acaso el tío de 50 o 60 años no sale y también vuelve que no sabe quién es ni dónde está, ¿no? Entonces es muy difícil. Este país tiene un problema muy serio con el alcoholismo y esta es una de las causas de que da muchos pacientes cardíacos. Pero dicen, según estudios, que el consumo moderado del alcohol, si uno puede moderarse, para eso tendría que ser japonés, ¿no? No metódico. Bueno, no más de 300 mililitros en un hombre y no más de 125 en una mujer, podría favorecer a la circulación correcta. En este caso, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Es presente el alcohol o una bebida destilada? Depende de qué. Porque si tomas una bebida blanca, por ejemplo, que tiene mayor contenido alcohólico que el tomatino, ¿no? Depende de la graduación alcohólica que tenga la bebida. Un shot de tequila equivale a los 300 mililitros. O la mitad, depende de lo que más se puede tomar, ¿no? Digamos, la mitad de la cantidad de litros y un tercio de la cantidad de una bebida blanca que tiene mayor graduación alcohólica. Que ustedes me hablemos de la cantidad de alcohol que toman y empiezan a sacar la cuenta y se van a pasar los lejos. Porque es una gatita, dice la mujer. Bueno, la cuestión es que este paciente, lo que hay que hacer es disminuir la subcarga y la recarga, o sea, facilitar la acción del corazón y se va a aguantar el episodio de disminución transitoria. Si realmente tiene muchas coronarias tapadas, no voy a hacer nada con la medicación, no voy a hacer gran cosa con la dieta, entonces, además, si yo sé que este gordito no va a dejar de comer porque le gusta,
no me queda otra que cambiar las arterias coronarias, entonces una angioplastia. O le hago un bypass coronario, con el cual, si la zona obstruida está acá, yo le saco una arteria del injerto, una arteria de acá a acá. Generalmente no es una arteria, la venas ajenas. Eso se llama bypass, ¿no? Entonces la sangre circula por acá y la obstrucción queda acá. O bien puedo hacer una angioplastia. Le meto un balón hasta acá, lo inflo y le dilato la arteria. Esas son posibilidades. Y si no pasa nada con esto, bueno, lamentablemente su corazón es una porquería y debe ir un trasplante cardíaco, ¿no? Pero esas son las posibilidades quirúrgicas, hacerle un injerto o bypass o hacerle una angioplastia. Esto generalmente se programa, excepto que mi paciente tenga, ¿se acuerdan de los coronarios? ¿Cuántos coronarios hay? ¿Cuántas arterias coronarias hay? ¿Cómo tres? Dos. Coronaria derecha y coronaria izquierda, ¿no? Y la derecha. Si no saben, la circulación coronaria mata al entender el eje del espacio y todo lo demás, ¿no? Cuando agarran el libro de anatomía, pónganse a ver las ramas de la coronaria. Si el paciente tiene las dos coronarias y la circunfleja obstruida, y viene con un episodio inquinoso que se está muriendo, ya voy a dibujar un cardiovascular, me lo llevo al quirófano y le hago un simple. No puedo hacer otra cosa más que desobstruirle bruscamente todas las coronarias que tiene. Pero mientras que una sola, podemos momentáneamente ponerle un balón y dilatar y programar para más adelante, si el territorio que tiene, por ejemplo, está todo obstruido acá, todo esto, programar para más adelante una cirugía de derivación, o sea, un bypass. ¿Sí? Pero esto se da en un segundo tiempo, cuando llega que las papas queman, que está todo tapado y se va a morir si yo no lo opero, bueno, ahí sí, hay que meterlo al quirófano y hacerle los bypass o las angioplastías que sean necesarias. Entonces, depende de la intensidad de la enfermedad obstructiva el tratamiento. Pero para el episodio espinoso yo doy un plazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la demanda de oxígeno, es decir, bajar las revoluciones del corazón. Ese es el objetivo. Y adicionalmente se van a dilatar un poquito las arterias coronarias. Pero algunas coronarias se van a dilatar y otras no. Porque si tengo una coronaria que tiene una arteria esclerótica que le ha tomado todo la periferia de esta manera y está dura, ese pedazo de coronaria no se va a dilatar nunca. Entonces, no es tanto el efecto a nivel de las coronarias como de la disminución del retorno venoso y del trabajo cardíaco. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un espasmo? Que generalmente asienta sobre una arteria en situación, ¿no? Una placa arteriosclerótica, pero que el resto del músculo está bien, entonces en algún momento ese músculo se contrae. El libro de fisiopatología que ustedes no le da mucha importancia al estrés, pero realmente el estrés es una de las principales causas para producir esto, ¿no? No tanto la arteriosclerosis, sino el estrés. Entonces, en este paciente que tiene un trabajo cardíaco normal y que en un determinado momento se estresa por algo, sus coronarias se contraen. De hecho, que el estrés también debe aumentar el trabajo cardíaco, ¿no? Pero el problema va a ser la estenosis que se va a generar en las coronarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aumentar la oferta de oxígeno. ¿Cómo aumentamos la oferta de oxígeno? Generalmente dilatando el vaso. Pero ya dijimos que los nitratos pueden dilatar relativamente estos vasos. Entonces, si esta herida se presenta en cualquier momento, yo no tengo forma de saber cuándo. Por lo cual, necesito darle un vasodilatador permanente al paciente para disminuir los episodios anginosos. Y si llega a presentar angina, bueno, un nitrato le va a ayudar a vasodilatar a disminuir el trabajo cardíaco. Pero en estos pacientes generalmente se asocia un vasodilatador que pertenece a los bloqueantes de calcio para mantener permanentemente a los vasos relajados. Entonces es menos probable que en este paciente ocurra un espasmo en una arteria normal, desobstruida o en aquella arteria que está obstruida y pueda presentar episodios anginosos.
Hasta este momento es más o menos benigno. El problema lo tenemos con esto. Porque en la angina inestable tenemos todos los factores. Generalmente tenemos una placa arteriosclerótica. Generalmente tenemos espasmo sobre un vaso que está estenosado. Y además la placa arteriosclerótica es una placa inestable, o sea que puede romper el endotelio y empezar a agregar plaquetas y producir un trombo. Entonces, este paciente es muy riesgoso. Yo a este paciente lo llevaría a esta situación programada, porque si lo dejo caminando es una bomba de tiempo. En cualquier momento se puede obstruir y va a ser un infartazo y ahí ya lo tengo en la mesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Las dos cosas. Disminuir la demanda, aumentar la oferta de lo posible y además tengo que anticoagular, porque el riesgo de este paciente está en el trombo que le va a ocurrir de manera aguda una arteria coronaria o una caja. Entonces, ¿qué le doy a este paciente? A este paciente le doy nitroglicerina para el episodio agudo. No le va a servir, no le va a alcanzar, porque es demasiada la dosis. Puedo darle beta-glucosamina para bajar la actividad cardíaca. Puedo darle vasodilatadores, bloqueantes de calcio. Pero además de todo esto, tengo que darle aspirina o anticoagulante. Porque si no hago esto, por algún lado se va a destapar el problema y el paciente se va a morir. Entonces, la angina de pecho, ¿qué es lo principal en esta patología? Poder clasificarlo, saber en qué momento se presenta, para eso tienen la semiología, ¿no? Pacientes te van a preguntar a ustedes, ¿cuándo tienen dolor de pecho? Cuando dos careras. Ah, bueno, es una angina de cuerpo. Y de noche, cuando está durmiendo, cuando está viendo televisión, ¿tiene? Sí, alergia. Entonces es una angina variante, ¿no? Y si el paciente ya viene con dolores cada vez más seguidos, más intensos, uy, ya está cayendo acá abajo. Porque ya lo tengo en una angina inestable, lo tengo ganando. ¿Sí? Pueden diferenciar entonces los tres tipos de angina. En los tres vamos a usar un trato, pero no exclusivamente para dilatar las arterias coronarias, sino para bajar el consumo de oxígeno del corazón. Ese es el verdadero objetivo que tenemos en las tipos de angina. Y podemos asociar otros medicamentos dependiendo cuál sea la situación de esta. Las drogas que vamos a ver hoy son las primeras drogas que se utilizaron para el tratamiento de las anginas, ¿no? Y vamos a ver los nitratos. Entonces hay que ver un poquito, hay que hacer una relación entre el mecanismo de acción de los nitratos con la contractilidad cardíaca para que podamos entender el por qué los nitratos sirven. Ustedes saben que los nitratos se descubrieron, el efecto de los nitratos se descubrió precisamente en los trabajadores que fabrican pólvora, ¿no? Las principales. Los trabajadores de las fábricas de dinamita, de algunos artefactos explosivos, tenían un problema. Cuando llegaban los lunes a trabajar, les empezaba a doler la cabeza a todos. Y claro, todos decimos, bueno, enfermedad del lunes, ¿no? La tiene los vacaciones que llegaban todo el fin de semana, la tenemos nosotros que estuvimos hasta el domingo a la madrugada de fiesta y después el lunes que iba tan temprano, o sea, el lunes es el lunes. Pero en esos pacientes era de más, porque era de más que venían de su casa, del aire libre, del aire puro, se metían en un lugar empinado y aspiraban nitroglicerina. ¿Y qué produce la nitroglicerina? Vasodilatación. Entonces, la cabeza, ¡bum! ¡Bum! Cada golpe sistólico le dilataba la arteria y tenía unas migrañas en la garganta, ¿no? Y todo, se regresó para los ayunos, era que realmente la nitroglicerina estaba vasodilatando las arterias. Como la nitroglicerina produce acostumbramiento, produce tolerancia, el martes, el miércoles, ya, todos los días estaban trabajando ahí, entonces se acostumbran. Llegaba el viernes, se iban a su casa, pasaban el sábado sin haber aspirado nitroglicerina y el domingo tenían angina. ¿Qué pasó? Esto es descendencia, ¿no? Las arterias coronarias estaban acostumbradas a que la que daba nitroglicerina las mantuviera dilatadas. Y cuando no había nitroglicerina, se quejaban o se contraían. Entonces tenía el episodio de angina.
Así se estudió, y el sábado Dios sabe qué hicieron, ¿no? Así se estudió los efectos de la nitroglicerina y se dieron cuenta de que podía servir para vasodilatar la coronaria. Entonces, tenemos que conocer el mecanismo de vasodilatación que opera a través del óxido nítrico para entender cómo funciona el mecanismo de los donantes de óxido nítrico. Vamos a dibujar en celeste, lo voy a dibujar todo rojo, un endotelio, y por debajo tenemos el músculo, ¿no? La pared muscular del vaso. Entonces, ¿producen nuestros propios vasos óxido nítrico? Nuestros vasos producen óxido nítrico. Sí, es lo que antes se llamaba el factor relajante derivado del endotelio, ¿no? Las células del endotelio tienen un aminoácido que es la arginina, sobre la cual actúa una enzima que se llama la NOx, o sintasa de óxido nítrico, y fabrica el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia semigaseosa, es un líquido volátil. Entonces puede atravesar fácilmente la membrana de la célula endotelial y pasar al músculo liso, que está por debajo. ¿Qué hace el óxido nítrico en el músculo liso? Estimula la acción de una enzima que se llama guanilin ciclasa, que es la prima de la adenina ciclasa. ¿Se acuerdan de la adenina ciclasa? La adenina ciclasa es la enzima que toma el ATP, lo rompe y forma ADP cíclico. Esta es la prima, hace lo mismo. La guanilin ciclasa toma el GTP, que es una forma de almacenamiento energético, lo rompe y forma GMP cíclico. Esta es la sustancia vasodilatadora que va a producir la relajación del energía. ¿Cómo la va a producir? Vamos a ver primero cómo se contrae, para ver después cómo se relaja. Para que un vaso se contraiga, necesita calcio. Recuerden que el músculo liso no tiene retículo sarcoplásmico desarrollado, entonces necesita aporte del calcio de afuera. Toda vez que el calcio ingresa desde la circulación hacia el músculo liso, supongamos que es la membrana, está entrando calcio en el músculo liso, este calcio se une dentro de la célula muscular lisa con la calciumina. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo vieron en que lo vieron? Y la calciumina más el calcio forma lo que se llama un segundo mensajero. ¿Qué hace ese segundo mensajero intracelular? Va a estimular una enzima. ¿Qué enzima? La enzima se llama quinasa de la cadena ligera de los. Así se escribe en inglés, por eso se lo pongo al revés. Esta enzima que está inactiva tiene que activarse. Y una vez que la quinasa de la cadena ligera de miosina se activa, se estimula, actúa sobre la cabecita de miosina. ¿Recuerdan de las proteínas contráctiles? La cabecita de miosina era la miosina era un palo que tenía acá toda una especie de ovillo de proteína, y aquí tenía otra proteína que era la cadena ligera. Esta es la cadena pesada, esta es la cadena ligera. Sobre la cadena ligera está el ATP que tiene que liberarse para producir el movimiento de la cabecita, el enganche con la actina y la fracción del líquido. Entonces, para liberar este ATP yo necesito una enzima, y esa enzima se llama la quinasa de la cadena ligera de miosina. Al activar la quinasa de la cadena ligera de miosina, la miosina se une con la actina, y esto es lo que produce la contracción. Este es el mecanismo contráctil normal. ¿Qué hace el GMP cíclico? El GMP cíclico evita esto. Evita la acción de la quinasa de la cadena ligera de miosina. Entonces, si no, la quinasa de la cadena ligera de miosina le aporta fosfato a la miosina, la fosforila. ¿Y qué hace el GMP cíclico? Se lo saca. Al sacar los fosfatos no se pueden acoplar. Entonces ahí tengo vasodilatación. Ese es el mecanismo por el cual el GMP cíclico produce vasodilatación. ¿Por quién es producido el GMP cíclico? Por el óxido nítrico que se fabrica en el intestino.
Pero la cantidad de óxido nítrico que fabrican mis células no alcanza para producir vasodilatación coronaria. Entonces yo puedo darle un donante o vasodilatación en cualquier vaso de una manera coronaria. Yo puedo darle una sustancia que libere óxido nítrico. Y ahí es donde entran los nitratos, o sea, los derivados de la nitroglicerina. Para que los nitratos liberen óxido nítrico, yo necesito la acción de una enzima que se llama glutatión S-transferasa. ¿Qué es el S en química? La letra S que es azufre, ¿no? Entonces lo que tenemos que transferirle a la nitroglicerina para desprender el óxido nítrico es azufre, o sea, glucosililo. Esta enzima le transfiere el glucosililo a los nitratos y desprende óxido nítrico. Quiere decir que aumenta el contenido de óxido nítrico. Si hay más óxido nítrico, va a haber mayor conversión de GTP en GMP cíclico y por lo tanto el GMP cíclico aumenta. Si el GMP cíclico aumenta, entonces voy a bloquear con mucha más efectividad la contracción vascular. Por eso es que mientras más nitrato tenga, más relajación de todos los vasos, no arteriales. ¿Y está limitado por la cantidad de granima? Está limitado por la cantidad de Por eso es que un paciente no puede recibir nitrato de manera permanente, porque se le acaba a la célula los grupos sulfídricos y pasa lo mismo que pasaba con el paracetamol en el hígado. ¿Se acuerdan? El paracetamol necesitaba esto mismo para metabolizarse. Si yo le doy mucho paracetamol, se me consumen todos los grupos sulfídricos y el paracetamol ataca la célula hepática. Había una medicación, lo que llamamos un antídoto en este caso, que es la N-acetilcisteína, que es un donante de azúcar. Pero en este caso no sirve. En el caso del paracetamol sí, pero en el caso de los nitratos no me sirve, no es efectivo. Entonces, se acaba la producción de sulfidrilos y ya no se libera óxido nítrico. Y al gas le estoy dando nitrato porque no se va a liberar más el óxido nítrico y el paciente vuelve a tener contracción. ¿Qué otro mecanismo puede elevar el GMP cíclico para producir relajación vascular? Y atén chicos porque este es el que ustedes van a usar dentro de los años, ¿no? Ahora lo usa su papá, su abuelito, y en el futuro de ustedes. El diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es un nombre comercial. En realidad la droga se llama Sildenafil. Hay más, ahora se han inventado otras dos para tener menos efectos. Sildenafil, Tadalafil y la otra, Sildenafil. Bueno, son todas de la familia, así que cuando vean física sepan que el muchacho está. Es una droga que incrementa el GMP cíclico, pero lo hace con un mecanismo diferente. Este GMP cíclico fabricado a través del óxido nítrico no está siempre permanente acá. Alguien lo va a romper, alguien lo va a destruir, lo va a reciclar. Y quien lo va a reciclar es una enzima que se llama la 5-fosfodiesterasa. Esta enzima va a romper el GMP cíclico en sus componentes y me va a dejar guanosina por un lado, adenina por otro. Entonces, para evitar que el GMP cíclico se rompa, lo que yo tengo que hacer es bloquear la enzima. Y eso es lo que hace el sildenafil, el tadalafil y todos esos cuentos, ¿no? Bloquea la 5-fosfodiesterasa. ¿Tiene capacidad para dilatar las arterias coronarias y de otros lados? Claro, también lo tiene. Entonces, ahí recibe el riesgo de los abuelitos que se van a esconder con una cría de 20 años, como 30, 40 años menor que ellos, están un poquito exigidos, toman un Viagra y se mueren. ¿Cuáles son los abuelitos que se mueren? No todos. Los que tienen un problema coronario y ya están tomando nitrato. Y sobre esto le dan el Viagra.
Entonces, ¿qué hacen? Se juntan las dos drogas, aumenta demasiado la concentración de ADN específico y por supuesto lo va a tener que la eso ni hablar. Pero ¿qué va a pasar en el corazón cuando se junte tanto ADN específico? Ahí le damos a cochita. Cuando se junte tanto ADN específico, lo que va a pasar es que todas las coronarias se van a dilatar. Y cuando yo tengo una ramita que tiene un trombo o una ateroma y está obstruida, para que pase un poquito de sangre por ahí necesito presión también, ¿no? Porque la resistencia está aumentada, entonces necesito más presión. Y si dilato todas las arterias coronarias, la sangre se va a ir para acá, para acá, para acá, y acá se va a quedar sin presión. Eso se llama secuestro coronario. Quiere decir que todas las arterias se van a vasodilatar, la sangre se va a desparramar por todos lados y no va a quedar presión para que la sangre pase por el vaso superior. Conclusión, infarto. Hay que llamar al 165 del hospital de Norte porque para que lo vaya a buscar al paradise, el abuelo. Y la culpa de la familia y después. ¿Y cómo se infartó el abuelo? ¿Qué hizo? ¿Y qué va a decir la familia? No, así que siempre sí, mayor, ¿no? Pero son muy entonces, si ustedes tienen algún tío, no digo papá para entendernos porque papá lo ustedes todavía es joven, ¿no? Desde la edad menos. Entonces, si tienen algún tío más viejo o un abuelo, coméntenle, ¿no? Sobre todo si el abuelo es divorciado, crudo y ustedes vean a una chica joven. Abuelo, no tendrás un problema coronario, no estás tomando un centro de insulina, nitrato o algo, cuidado con esto, abuelo, ¿no? Hagan prevención, si no les cuenta, hay educación médica, ¿no? Tienen que hacer un prevención, hay educación médica que tiene la obligación. ¿De acuerdo? Este es el mecanismo entonces por el cual funcionan los nitratos. Yo doy el nitrato, se libera óxido nítrico, aumenta el gel cítrico y me produce el desacople de la actividad química. El ADN cítrico actúa de una manera similar, solo que ataca esta. La torna inactiva de esta enzima, entonces no deja que se produzca la contracción. Eso lo produce el AMP cítrico. Y ustedes saben que los estimulantes beta en los vasos actúan sobre el AMP cítrico, ¿no? El efecto beta 2 sobre los vasos es aumentar el AMP cítrico. Y el AMP cítrico entonces dilata el vaso de la misma manera, pero a través de la introducción de la enzima. Entonces no permite la contracción, ya no la desacopla, ya no la rompe la contracción, sino que evita que se produzca. Y un tercer tipo tercer tipo de vasodilatante sería evitar que mis canales de calcio se abrieran. Si yo bloqueo el canal de calcio, bloqueo esto, no tengo contracción. El bloqueante de canal de calcio también produce vasodilatación. ¿Y cuál sería el cuarto tipo para producir vasodilatación? Que el potencial de reposo de esta membrana, en vez de ser menos 60 o menos 65, lo llevemos a menos 80. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cargas negativas. Va a resultar mucho más difícil de polarizar esa membrana y que el potencial de membrana bajo me dificulta la activación de esta membrana. ¿Y cómo le bajo el potencial de membrana? Hago que se escapen cargas positivas de la membrana. ¿Qué cargas positivas? Hay muchos vasodilatadores que abren los canales de contacto y producen hiperpolarización y eso torna menos excitable a la membrana de las células. Estos son los 4 mecanismos que tienen ustedes ahí que pueden provocar vasodilatación coronaria y de los otros vasos. El aumento del GM específico entonces funciona a través de los donantes de óxido nítrico. ¿Cuáles son los donantes de óxido nítrico? Los que acabamos de ver, los nitratos, que en la próxima clase lo vamos a desarrollar, y el nitroglucato de sodio, que es otra droga que vamos a ver luego en intervención la próxima semana. Los bloqueantes del calcio. Hasta ahora nosotros estudiamos 2 bloqueantes de calcio, ¿se acuerdan? Estudiamos el verapamil y el cistiacel como antiarrítmico.
Pero hay un tercer bloqueante de calcio que se llama nifedipina, que tiene más acción sobre los vasos que sobre el corazón. Todo lo que termine en dipina, isradipina, nicardipina, nocardipina, amlodipina, etcétera, todos pertenecen al mismo grupo, son dos parientes. Algunos son más efectivos que otros, la próxima clase veremos cuáles son más efectivos. Pero recuerden que la terminación dipina implica vasodilatador o bloqueante de calcio. La terminación fil son todos los vasodilatadores que inhiben la 5-fosfodiesterasa, la enzima, ¿no? Y luego tenemos los que actúan sobre la membrana, estabilizando o hiperpolarizando la membrana, como el minoxidil y uno que se está usando mucho ahora que es el nicoramida. El nicoramida está por cosas, ¿no? Vasodilata y inhibe o hiperpolariza la membrana. Y los agonistas beta, que como dijimos pueden aumentar el AMP cíclico e impedir la activación de la quinasa de la cadena ligera de miosina, pero que por otro lado te aumentan la frecuencia cardíaca y te aumentan la contractilidad. Entonces no se usan como vasodilatadores porque también tienen el efecto contrario, ¿no? En alta dosis actúan sobre los receptores beta 1 y pueden provocar aumento de la actividad. Entonces, estos 4 mecanismos de acción son los que nos sirven para vasodilatar. No solamente en el caso de un paciente que tenga angina, que tenga una coronaria fluida o haya que bajar el consumo de oxígeno, sino que también lo vamos a ver en hipertensión. Usamos antagonistas de calcio en hipertensión, usamos nitrogluciato de prótein en hipertensión, usamos nitroxidil en hipertensión y algunos otros vasodilatadores. Este es el mecanismo entonces que ustedes tienen que recordar como mecanismo de fármacos vasodilatadores. ¿Dónde actúa el fármaco? ¿Está claro? Bueno, ahora se van a ir, rapidito, y así ¿sí? Ya hicieron el práctico ustedes, ¿no?